Buenas tardes. Muchas gracias por venir en este día de receso, pero que abre y mantiene las conversaciones en un sentido amplio. Este ciclo ya lleva 3 años de conversaciones con artistas para entender como diversas visiones sobre la interculturalidad, sobre la música, sobre la identidad chilena. Y hoy, bueno, como siempre me acompaña Rodrigo Burgos, periodista, y tengo el honor de presentar estas tres grandes artistas, MC Milleray, automáticamente después de mí, Pamela Flores de Alegría y Mora Lucay. Muchas gracias por venir. Aquí, bueno, las preguntas y todas las temáticas que hemos hecho tienen que ver con dinámica identitaria. Yo creo que esa es como la primera gran pregunta. Cada una de ustedes toma las diversas identidades y procesos que construyen algo que llamamos Chile, de cierta forma, ¿no? Y con toda su complejidad y con todos sus desafíos. Entonces, mi pregunta inicial es, ¿dónde está la música chilena? ¿Qué es la música chilena hoy? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiere partir? Obviamente de su propia sensibilidad, de su identidad, de lo que ustedes ven también. Amplia, si esa es la idea. Em, yo creo que, bueno, al menos desde mi lugar, me siento muy apegada a una música chilena, digamos, como de una determinada escala. Eh, Esa es como mi música chilena actual, es como la música y la escena que estoy compartiendo de alguna manera, que es una escena independiente, eh, autogestionada en gran parte, aliada también. Entonces siento que es una escena que quiera o no colabora. Eh, y, y sí, y una de las cosas lindas que yo creo que he descubierto son pares que comparten en algún grado como una visión política más allá de la música, de cómo desarrollarse. Entonces siento que, al menos en mi caso, celebro esa posibilidad de, además de la música, estar en un plano en el que se valoran las pequeñas cosas, el valor de poder avanzar de una escala humana, eh, y también con valores, sí, como de dónde nos paramos, por qué tomamos determinadas decisiones. eh, Eso, y muy rica. Siento que Chile tiene una diversidad muy alucinante. O sea, te puedes encontrar con pop, te puedes encontrar con folclore, te puedes encontrar con música quizá un poco más rockera, y toda convive dentro de un lugar donde todos nos podríamos encontrar y convivir. Em, y la música chilena, yo soy súper fan y creo que mi fanatismo es bastante reciente. O sea, siento que fue a través de hacer música que me empecé a acercar a la música chilena más verdaderamente. Em, pero sí, siento que somos muy afortunados y afortunadas de tener como una riqueza musical bien, bien llamativa. Bien, bien llamativa. Eso para introducir tu pregunta. Bueno, sí, en relación a los espacios, que creo que es lo que a mí más me ha llamado personalmente la atención en relación a que hace, no sé, 20 años atrás, 15 años atrás, yo vengo de Arica, entonces venir de región, de la primera región, son espacios un poco más reducidos, no solamente en torno a los espacios donde uno se presenta, de donde uno saca discos, sino que también en relación al tipo de música que puedes hacer. Yo vengo de una ciudad donde siempre se escuchó mucho metal, mucho punk, mucho thrash.
Y era bacán también por eso, pero claro, lo que yo al menos hago o hacía no entraba mucho en esa camada de música, ¿cachai? Y creo que el lugar de la música chilena hoy en día, que es algo que me llama mucho la atención para bien, es que efectivamente antes, para tú convertirte quizás en músico, y de hecho no sé si esa es la palabra que quiero usar realmente, la de convertirse, era mucho más difícil pensarlo en el sentido de que siento que antes estaba la necesidad de que te pillara un sello, de que te sacara el jugo, de que firmaras con alguna casa discográfica y que efectivamente empezaras a trabajar en una producción. Sin embargo, hoy en día de las mejores cosas que creo que hay es que existen muchos espacios para poder hacer música. Ya no es necesario que un sello te fiche. Puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo a tu velocidad, puedes hacerlo con tus convicciones políticas, puedes hacer y tomar determinaciones según lo que tú quieras proyectar. Siento que esa variable de caminos que se abre es profundamente necesario, porque en el fondo antes todo se traducía a que alguien te pillara, ¿cachai? Alguien te descubriera, ¿cachai? Una suerte de piedra en bruto que hay que pulir para que llegue a un lugar, siendo que ahora puedes hacer en realidad algo que no implique codearte con ese tipo de cosas. Y creo que eso es muy bacán. Existen muchos sellos que actúan y trabajan desde distintos lugares, existen muchas agencias de prensa, hay muchas más chiquillas involucradas. Siempre fue como el término, yo sentía que el término de tener un sello, ser un productor, siempre era pegas que estaban ligadas mucho a los hombres. Entonces como que ha sido muy bacán poder descubrir la variable de espacios que hay para desarrollar el proyecto que uno quiere hacer. Perdí como el punto de la pregunta en sí, porque me fui como en las conversaciones de mis compañeras. Quisiera saber cuál era como la pregunta para poder juntar esto que tengo. Súper. No, es en realidad cómo ven hoy día en lo que, qué es lo que entienden ustedes y cómo ven ustedes desde sus propias escenas lo que se desarrolla como música chilena. Ah, bueno, yo creo que igual más allá de ser música solo chilena, no me gusta el hecho de solo pertenecer como a un territorio, porque si bien vengo yo soy mapuche, nuestro pueblo está a lo largo de muchos espacios, hay muchas comunidades en diversos territorios, es por eso que resistimos hacia más de 538 años y no se pudo tampoco conquistar nuestros territorios, porque si uno cae 10 se levantan. Entonces siento que también uno hace música para sanar o liberar ciertas cosas de uno mismo siendo artista, pero también uno busca siempre la manera de que las personas se identifiquen con tu música. Entonces no es como que solamente no escuche gente de este territorio, sino como llegar al territorio que sea, transmitiendo lo que uno quiere transmitir a través de la música. Y en cuanto a la música chilena, yo veo igual como que existen dos partes, que es como el artista, los artistas, los músicos chilenos y la industria musical chilena. Porque sí existe una industria en la cual es muy difícil surgir, en la cual varios colegas como que se van a otros territorios para poder salir adelante o surgir, porque las oportunidades igual son muy pocas. Y también existe estos síndromes de cómo sentirte como de que no mereces algo o de entregar mucho y a las finales no recibir nada, pero también existe un sueño detrás. Entonces hay muchos sentimientos que se van acumulando cuando tú quieres iniciar en la música o cuando quieres convertirte en un artista. Creo que es un proceso muy difícil, a la vez doloroso, a la vez decepcionante. Uno se decepciona de un sinfín de cosas, quizás hasta de personas, quizás también de la misma música, de cuando tu música ya empieza a ser en concreto algo que se transforma en un trabajo. Entonces ahí también está la parte que le pone uno mismo, en que es mi decisión si esto se convierte solo en un trabajo o en algo que yo sigo disfrutando, porque en ocasiones no disfrutamos cuando uno lo ve como ya
trabajar, dedicarme a esto. Entonces, existen estas responsabilidades, existen muchas cosas que van pasando en este caminar, pero también está en uno en el querer como que esto siga siendo lo que fue un sueño, lo que inició con pasión, con amor, con dedicación y se transforme en algo hermoso a lo largo de este camino. Igual siento también que uno siempre tiene que ser agradecido porque la vida, a pesar de darnos, de quitarnos, siempre nos va enseñando, siempre nos va entregando algo. Y esos aprendizajes son los que nos ayudan a fortalecer y a crecer. Y en ocasiones, y sobre todo de la industria musical chilena, nos equivocamos. O sea, las juventudes, a la gente que le está yendo bien, se equivocan. Uno comete los errores de confiar y todo, pero también está en la desinformación y en el poco entendimiento que tenemos de ciertas cosas y las pocas posibilidades que tenemos a que alguien llegue y nos diga como yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, y uno confía. Entonces pasa mucho que por el sueño existen estas confusiones o estas decepciones, pero sí es algo que tiene algo muy profundo de lo que uno podría seguir conversando mucho. Pero así veo yo como la industria musical y sobre todo lo que sentimos los músicos que vivimos en Chile. Gracias. Rodrigo. Yo les quería dejar una pregunta a diferencia de Matías como más o menos específica, ¿no? En sí le quería preguntar un poco por esta, en general, muchos músicos provenientes del pueblo mapuche que han utilizado como el hip hop como el género, ¿no? O sea, pienso en, no sé, por ejemplo, en nombres como Guayquil, Luanco, que son de generaciones anteriores a la tuya. Entonces me gustaría que me contaras un poco por qué crees que el hip hop, perdón, tiene una potencia tan grande para servir como un dispositivo artístico tan relevante para los músicos mapuches contemporáneos. A Pame le quería preguntar un poco tu 2024 fue bien notable, ¿no? Hubo como una aparición importante, obviamente como por varias razones también, desde luego por el lanzamiento de tu disco, también los teloneos que realizaste de los tres, y quería preguntarte si sentiste que esa energía ayudó a propulsarte a espacios nuevos, a abrirte lugares que anteriormente estaban un poco más difíciles de acceder, o fue algo más quizá más episódico. Y a Mora le quería preguntar, estuve leyendo una entrevista tuya de hace algunos años en que contabas que como cuando iniciaste tu música, probabas los temas como en lugares, en unas ferias como de verduras orgánicas y lugares donde tú intentabas que no hubiera como un público tan cercano, sino que la audiencia fuera más desconocida. Entonces me interesa que me contaras un poquito sobre este método de prueba de canciones. Yo creo que el rap en sí es lo que dice RAP, que significa Revolución Afroamericana Popular. Yo me considero MC, un MC significa maestro de ceremonia. El hip hop tiene 4 ramas. El hip hop nació en los lugares marginales, digamos, y yo creo que también tiene que ver con eso. Yo nací y crecí en la población La Pincoya. Mis papás son raperos. Yo rapeo desde los 3 años más o menos. Tengo fotos con el micrófono. Y mi papá y mi mamá rapeaban en ese entonces. Ahora solo rapea mi papá. Cuando yo era muy chica conocí a un grupo que se llama Huechequechen y Traún, que son unos artistas que hacían rap mapuche, jóvenes. En ese tiempo eran más jóvenes. Y después empezaron a mezclar diversos estilos musicales. Y yo desde los 7 años comencé a viajar a mi territorio, como a visitar a mi bisabuela, que aún sigue resistiendo en el territorio y viviendo conectada con la madre tierra. Entonces, como que de ahí nace esa necesidad de poder transmitir o decir algo a través del rap. Y creo que el rap tiene también una fortaleza que uno puede decir libremente lo que uno quiere decir. Yo fui vocera en una red de infancia durante 3 años y medio más o menos, Red por la Defensa de la Infancia y los Derechos de los Niños Mapuches. Entonces yo hacía vocería, hacíamos comunicados de lo que ocurría en las comunidades, pero creo que tú eres más vulnerable cuando tú denuncias algo que realmente está sucediendo con tu voz,
sola, con un megáfono, afuera de donde sea, afuera de un canal de televisión. Creo que eres más vulnerable y un punto más fijo cuando sientes que nadie te conoce o te sientes sola en una lucha. En cambio, yo viví muchas cosas como que me hicieron dejar de hacer vocería. En eso, em, eh, amenazas de muerte, como muchas cosas que tuve que pasar, hostigamiento, y dije, me voy a ir de las redes sociales y voy a desaparecer de todo y voy a agarrar mi cuaderno donde yo escribía todo lo que quería escribir, porque en esos comunicados como que me daba la inspiración para escribir letras y empecé a agarrar las canciones y ahí volví a hacer música. Pero creo que cuando volví a hacer música no me sentí tan sola como cuando en un momento me sentí muy vulnerable, hasta mi familia. Entonces dije como, ya no siento ese temor que yo sentí en el momento en que dije estoy sola, nadie me conoce, nadie sabe de mí. Y me esforcé mucho y empecé a hacer música, a invertir en mi música, porque claramente tiene inversiones tanto como económicas, también como persona, porque yo en ese entonces también estaba estudiando. Y, y ahí me di cuenta de que la música me llenaba mucho más y yo podía liberarme mucho más de lo que yo estaba pasando porque tenía a mi amigo en las comunidades. Entonces, creo también que tiene que ver con esa fortaleza que uno agarra cuando uno tiene el micrófono en la mano y cuando hay más personas escuchándote, cuando más personas se identifican. Y tristemente me ha tocado como ir a otros territorios y denunciar lo que sucede y ahí hay muchos oídos también que quieren escuchar y quieren saber lo que ocurre en el territorio. Es muy triste también saber que muchos medios vienen desde afuera a entrevistarme porque quieren saber lo que está sucediendo, pero acá se invisibiliza tanto que uno se siente tan pequeño y a la vez como que eso igual va doliendo. Y lo voy como también afirmando con la pregunta anterior, esas decepciones que uno tiene en ciertas ocasiones. Creo que eso tiene que ver también con el hip hop, con la música, que es una revolución, que digamos tiene siempre y ha tenido una postura más política, de que si uno se siente que si uno no se siente conforme con lo que uno está viviendo, poder denunciarlo a través de una letra. El rap también tiene un, una postura, digamos, política y también histórica, siento yo, y yo quise también tomar mi camino de una manera más política, pero sin darme cuenta, sino como con lo que me nacía decir en ese entonces. Y así fue al menos para mí. No sé si para otros músicos, pero también me he dado cuenta que también ha sido también inspiración para muchos jóvenes. O sea, yo también amigo la mien mapuche del territorio les enseñé a rapear porque les gustaba el rap. Entonces, eso igual nos enorgullece mucho de que pueda ser inspiración para otros jóvenes que quieran iniciar en la música. Ahí sí. Sobre 2024. Bien, 2024. Sí, fue un año de hartas cosas, en particular todas súper positivas en relación a... Bueno, yo siempre he pensado que hay que tocar en todas partes. En la junta vecinal, en el cumpleaños de los amigos, en las tocatas y en un Movistar Arena, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, creo que en el fondo cualquier lugar, cualquier invitación, plataforma que pueda ser beneficiosa, no solo monetariamente, sino que estoy hablando de tener espacios para poder mostrar lo que uno hace, siempre es bacán y siempre se agradece. Sobre todo porque, claro, en este caso, no sé, pues era una banda mucho más grande, invitando a una banda que muchísimo más chica. Entonces, habían posibilidades de poder efectivamente mostrar las canciones a un público que uno por redes sociales o, no sé, plataformas como Spotify no llega en realidad también. Eso por una parte. Creo que siempre que pasan estas cosas, sí hay como
lógicamente una motivación que es como un propulsor para poder trabajar. Pero, no sé, particularmente, a pesar de ser un muy buen año, para nosotros igual fue heavy porque sacar ese disco que sacamos en diciembre fue una situación de tirarnos mucho el pelo, ¿cachai? Estábamos al borde con las fechas, no sabíamos si iba a salir realmente, salieron más fechas bacanes, como por ejemplo, no sé, la Jane Fonda, nadie quería decir que no, era de nuevo un súper buen escenario, ¿cachai? Pero sí yo sentí que fue un año bien estresante a pesar de todas las cosas positivas que pasaron. Sin embargo, claro, motivados por supuesto que estábamos, ¿cachai? Pero siento que fue como una mezcolanza de emociones distintas que yo todavía no sé si no las he procesado, pero sí creo que hay cosas buenas y cosas malas en el fondo, ¿cachai? Fue muy positivo en el balance de poder mostrarse, pero al mismo tiempo estábamos súper nerviosos y de alguna manera nos apuró un poco a profesionalizar ciertas áreas donde no estábamos tan bacán, ¿cachai? Términos de, no sé, cosas de bandas, porque uno no tiene términos desde la ficha técnica hasta los integrantes de la banda, ¿cachai? Tampoco veníamos de estar teniendo como muy buenas rachas de tocata. Yo me atrevo súper a decir que no sé si esas invitaciones se presentaron en el momento en que estábamos tocando mejor. Pero se surfea la ola igual nomás, ¿cachai? Pero sí, tuvo varias aristas emocionales diferentes, a pesar de lo agradecida que yo me siento, por supuesto, de haber tenido esas invitaciones, de haber podido sacar ese disco, que quedó muy bacán a pesar de haber sido una situación como más estresante. Pero sí, respondiendo a la pregunta, yo creo que las buenas rachas sí son el propulsor también para poder motivar y concretar ciertos planes, de alguna manera. La feria de verduras. Hay que tocar en todos lados. No, a mí me gusta, es que a mí me gusta mucho esa historia porque forma parte de mi periodo muy inicial, que era un periodo en el que yo sentía una pulsión interna por querer tocar, pero no me atrevía a lo que significa tocar para otro, que es como ponerse en un escenario, que las personas vayan y como cumplir con alguna expectativa que uno se forma como de ese intercambio, era algo muy tensionante para mí en ese momento. Entonces se me ocurrió un día que yo iba a una feria orgánica ahí cerca de mi casa, comprando huevito orgánico, vi que había una charla paralela a este encuentro, a la feria. Y había un micrófono, y yo dije, si hay un micrófono, se puede cantar. Entonces fui donde la organizadora y le pregunté si yo podía para la próxima feria venir a cantar mis canciones a cambio de las mismas verduras que yo estaba consumiendo en ese momento. Entonces era para mí un doble objetivo, que en el fondo era mostrar mis canciones sin ningún tipo de presión, sino que se iban a acercar las personas que quisieran acercarse y irme con las manos llenas de comida. Entonces también había como un principio muy genuino de entender que lo que yo hacía merecía una retribución, pero también nacido desde un lugar bastante tímido, que era como el que quiere se acerca o el que quiere va y va. Y no tiene que pagar nada, en el fondo, como que simplemente tiene que demostrar interés. Y fue así que empecé a tomar confianza de esta situación escenario y de esta situación de mostrar mis canciones, porque ya tenía experiencia de cantar canciones, covers y cosas así, pero era muy diferente ese otro lugar. Y después me empezaron a invitar todos los meses y los escenarios empezaron a cambiar porque la feria empezó a agrandarse, empezaron a tener como posibilidad de acceder a más técnica, qué sé yo, hasta que fui con una bandita. Y después de esa bandita
se empezó empezó todo a tomar más fuerza y fue, para mí fue como un empujón y fue como mi manera también de resolver esa tensión que me producía la mirada de los otros. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo una admiración grande por ustedes tres, por su trabajo, por lo que significa también, ustedes lo saben, bueno, las chiquillas que me conocen más aún. Pero creo que hay una cosa que tiene que ver con algo que trataba, decía MC Millaray al principio, que tiene que ver con la industria. Y con la industria en relación a dinámicas de género también, que son problemáticas grandes. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, Pame se lidia con un grupo que, claro, tú, la Chini y algunos artistas más como en ese medio están peleándola con una escena que es bien masculina en el mundo del rock, por decirlo de alguna forma, ¿no? La Nati tiene una escena más mixta en el sentido entre el mundo indie que se abre a escuchar más, pero también es una pelea constante. Pues MC Millaray, hay que decir, en el mundo del hip hop, cómo también hay una preeminencia masculina en ciertos espacios. Entonces, me gustaría mucho ver su perspectiva en torno a estas dinámicas de lo de género en propio en la construcción de esa industria, los desafíos mismos y cómo ustedes han surfeado la ola, como decía la Pame. ¿Puedo agarrar el micrófono? Ya, yo creo que voy a decir cosas un poco inconexas, pero lo que primero me viene a la cabeza es la presión intrínseca que tiene la mujer respecto a su imagen frente al mercado. Y esto no solamente en la música, o sea, frente a su imagen. Y eso me parece muy, muy violento de vivir y muy desafiante en términos psicológicos por cómo la mujer se enfrenta al avance del tiempo, a cómo la mujer se enfrenta a la moda y el consumo, a cómo tú decides mostrarte. Porque finalmente la música es una cosa, podríamos solamente dedicarnos a escucharnos, pero así como está enfocado actualmente, pienso que está sobrevalorada nuestro sentido de la visión y de cómo tú haces un show. En el fondo, la gente va a verte, la gente te consume a través de pantallas. Entonces siento que todo eso es mucho más duro para una mujer que para un hombre. Porque culturalmente está construido así. La industria de la belleza, una industria que, o sea, es cosa de entrar a un local y yo, por ejemplo, consumo solo ropa usada casi y siempre es eso, es como que tú vas ahí, un hombre va a una tienda de ropa usada y dice, pucha, no encuentro nada porque como que hay mucha más variedad para las mujeres porque hay mucha más variedad en general para lucirse, entre comillas. Lo podéis ver en los matrimonios, lo podéis ver en la ropa en general, no sé. Como que hay una cuestión que es como muy exigente y por lo mismo muy política también detrás de saber cómo te paras frente a eso, cuáles son tus decisiones. Y a mí siento que también que estoy como en una edad en la que empiezan así como a... Ponte tú, MC Millaray me dijo, me trató de usted cuando nos encontramos. No, pero da lo mismo. Pero en el fondo estoy en una edad en la que estoy así en plena sustancia, ¿cachai? Estoy entrando a ese momento y empieza a pesar, ¿cachai? Empieza a pesar y lo digo para sincerar la cosa, porque en el fondo yo creo que no lo viven igual. Por ejemplo, un Álvaro Enrique que se saca una foto, no vamos a comentar su foto, pero quizás podemos ver que hay como una popularidad así tremenda que no se enfoca finalmente a cómo le ha envejecido su rostro. Y vemos una Miriam Hernández que se celebra lo joven que se ve, ¿cachai? Entonces, en el fondo, hay algo ahí que yo creo que es importante de visibilizar
porque puede ser una carga más para lo que ya es difícil ser trabajadora de la música. En un país donde todo se boletea, donde no necesariamente siendo trabajador y siendo una trabajadora independiente que trabaja en unos horarios que son muy difíciles de visibilizar para el sistema, llegar a una vejez sin una pensión, o sea, es muy loco. Entonces pienso que hay un montón, por eso dije que iba a hablar de manera inconexa, porque hay una cosa que es como súper superficial, pero que también juega a la hora de cómo tu empresa o tu proyecto se vuelve rentable a largo plazo también. Es muy heavy, como el cuerpo, en el caso de las mujeres, impacta muy directamente. Entonces, por ejemplo, yo me considero muy fan de un proyecto como el de Dadalú, donde está muy presente eso, como ese discurso que hace ver que chuta, si no muestro o no muevo el culito un rato o no muestro un gran escote, en el fondo no hay una valorización por mi trabajo. Entonces, en el fondo, todo parece ser que traspasa el arte y se basa más en la mirada objetual de la mujer. Eso nomás quería decir para hablar en términos de género, es algo que creo que impacta. Sí, bueno, históricamente las mujeres y disidencias siempre hemos salido para atrás, siento yo, en todo ámbito. Particularmente pienso que, bueno, hoy en día siento que hay tocatas para todo público, en realidad, como que creo que hay tocatas chicas, acústicas, más de folk, hay cosas más grandes, en salas, no sé, que aguantan más gente. Lo que sí pienso es que en general a las mujeres siempre se nos exige demostrar que tenemos que saber, en el fondo, ¿cachai? No sé, voy a poner un ejemplo muy burdo. Una cosa que a mí igual me ha pasado en varias ocasiones es el tema de los sonidistas. Una cosa que a mí me apasiona hablar. Bueno, sí, pues los sonidistas, que en general, estoy poniendo un ejemplo que yo sé que quizá puede ser una estupidez, pero creo que ahí radica y se puede ver como muy bien el hecho de que, claro, en general a mí me ha pasado que llegara a tocatas y que haya una persona, un hombre haciendo sonido, y en el fondo tú le explicáis cómo querís sonar, y hay un pequeño ninguneo siempre, como este gallito, como de, pero es que yo soy así, como que en el fondo... Bueno, entonces, ¿quién conoce mejor las canciones también? O lo conoces tú o las conozco yo, ¿cachai? Y como que en general eso me pasa trabajando con hombres. Desde el sonidista hasta el fotógrafo, ¿cachai? Como que siento que es un poco transversal esa parada en la que uno tiene que ponerse, porque uno tiene que al final como que ponerse en una parada, como entrar en, no sé si en un personaje, pero como entrar un poco, como, no sé, siendo una persona quizás más o menos pesada, o entrar en esa para que no llegue alguien a ningunearte tu pega, ¿cachai? Y de alguna manera siento que eso también representa muy bien el mundo de los hombres, ¿cachai? En la música. Y lo mucho que cuesta hacerle entender a alguien que tú conoces muy bien lo que haces, que tú sabes muy bien cuál es tu trabajo, que lo vienes haciendo de hace tiempo, ¿cachai? Entonces, esa necesidad que siento que emerge de decir, no, mira, yo sé y te lo tengo que demostrar, cuando en realidad yo no tengo que demostrarte nada. Entonces, creo que sí, trabajar con hombres, y por eso que me alegra mucho que ahora hayan, no es que ahora hayan, pero que ahora se visibilice que hay mujeres que hacen el mismo trabajo que los chiquillos, iluminadoras, sonidistas, audiovisuales, periodistas musicales, gente que trabaja en agencias, ¿cachai? Productoras. No solo mujeres, sino también disidentes en un mundo en el que se te exige que vengas, no sé, como con mucha claridad y que lo demuestres. Sobre los espacios para tocar, y a modo de, a riesgo de quedar quizás,
no sé si mal, pero sí me parece que a pesar de haber muchos espacios hoy en día para tocar, todavía siento que hay muchas tocatas de hombres para hombres. Lo digo a riesgo de quedar mal porque yo sé que también yo trabajo. Flores Alegría es una banda que se compone de hombres. Yo soy la única mujer, ¿cachai? Y lo sé. Y yo sé que mis colegas hombres, al menos con las personas que yo trabajo, son gente bacán y hay muchas bandas que me gustan, pero sí también me cuestiono cuando veo el cartel de un festival y veo que la mayoría de las bandas de los festivales son bandas que no son lideradas por mujeres, ¿cachai? Y que quizás haya 1 o 2 proyectos que tengan mujeres o disidencias en el equipo, pero en general sí considero que sí, es un mundo masculino aún. Espero que eso cambie y me alegra profundamente que se visibilicen los oficios de las chicas, pero claro, todavía cuando veo estos carteles, cuando veo la gente que trabaja, sí me parece que está todo inclinado hacia un lugar mucho más masculino. Sí, ahí está. Bueno, por mi parte yo igual comparto como con tu pensamiento. La verdad es que pasa mucho y sobre todo también yo que me identifico siendo mujer, joven, mapuche, mujer indígena y siendo rapera. Yo a los 7 años lancé mi primer disco y yo iba a tocatas raperas en donde solo habían hombres, pero yo iba como, ya, este fin de semana, papá, yo quiero ir a mostrar mis canciones, quiero ir a rapear, vamos hija, vamos a las tocatas que sean, 2, 3 tocatas por fin de semana. Hola, traje mis pistas, saqué un disco hace poco, ¿puedo rapear alguna canción? Y yo tenía 7 años cuando lancé mi primer disco, 7, 8 años. Y me veían y me decían, no, es que la niñita y los sonidistas y la gente de producción puede mojar el micrófono y lo va a echar a perder, así que no se puede. Y yo así como, uy, ya me voy a otra tocata. Y iba a otro evento y me decían, ya, rapeate una canción. Y después yo le enseñé a rapear a mi hermana. Mi hermana empezó a rapear conmigo, íbamos a eventos, a tocatas que sí nos invitaban, y una vez me acuerdo que fuimos como a Santiago Centro, no sé, y desde la Pincoya, sí, y era tarde, eran como las 9 y nosotros estábamos como desde las 8, 9:30 y todavía no nos dejaban rapear. Y ya se hicieron las 10 y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Es súper tarde, estoy con mi hermana, vinimos a rapear. Mira, nosotros no somos como de muchos recursos, no nos están pagando el transporte. Tenemos que irnos porque si no nos quedamos sin transporte para irnos para la casa. Y me dice, es que ¿sabéis qué pasa, hermanita? Aquí todos están esperando a un loco, no me acuerdo del loco, ¿cómo se llama? A este loco que es rapero, es súper conocido y después se tiene que ir a tocar a una fiestocata, así que va a rapear el loco y no sé cuánto va a rapear porque toda la gente que está acá lo está esperando a él. Y yo le dije, ¿pero cómo? Le dije, si yo estoy esperando desde más temprano, tú tenés que darte cuenta que nosotras somos niñas, le dije. Y le dije, y por último, no sé, ¿no tiene agua, algo para comer, algo para tomar? Y me dijo, no, solo tenemos cerveza, cerveza y marihuana. Y yo quedé así como, pero ahí hay un negocio en la esquina. Y yo como, Y le dije, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a ir. Mi mamá igual se enojó. Nos vamos porque es una falta de respeto. Ay, no, pero canta y no sé qué. Si queréis, vamos a hablar con el cabro que viene antes que tú. Y era un cabro que hacía como hip hop reggae. Y me dijo, es que yo igual la gente también me está esperando, me quiere escuchar. Y yo estoy hace rato igual esperando. Y yo no puedo dejarlo a ustedes rapear porque ustedes quieren rapear. Y yo le dije, pero llegamos antes que tú. Y va y nos dice como, ya, igual rapeate 1 o 2 canciones y después le doy yo nomás, po. Y yo le dije, ya, le dije, gracias. Entonces como que ahí nos subimos al escenario y rapeamos con mi hermana. Y yo le dije, hermana, ¿sabes qué? Le dije, y es muy triste tener que demostrar como lo que uno tiene o lo que uno va a transmitir o lo que uno va a rapear, dejarlo todo en el escenario. ¿Por qué? Porque tú pasaste un mal momento y quieres que de verdad la gente te escuche. Entonces yo le dije, hermana, ¿sabéis qué? Vamos a dejar patá porque aquí estos locos no nos querían dejar rapear, pero ya vamos a dejar la patá y vamos a hacerlo a todos saltar. Y yo era muy chiquitita, ya no sé, igual habían pasado un par de años y mi hermana igual era más chica que yo. Entonces, de hecho, tengo videos rapeando con mi hermana. Y ya dejamos la patada así, todos saltando. Y después
yo les digo, ¿quieren escuchar más? No van a poder escuchar más porque aquí no están bajando del escenario. Llegamos súper temprano y ella empezó a decir todo lo que había pasado. Y nos dijeron que si que yo pregunté, teníamos hambre, queríamos comer algo, queríamos tomar algo, solo tienen cerveza. Esa fue la respuesta de la organización. Lastimosamente no podemos seguir rapeando, pero nos vamos contentas porque entregamos el mensaje y lo que realmente queríamos era disfrutar, mostrar nuestra música y que ustedes pudieran escucharnos. Y después como que entre la gente de abajo del escenario nos tenían una bolsita llena de cosas como yogures, leche, galletas y yo quedé así súper mal. Y después ya como que iba a tocata rapera y mi hermana siempre me decía, hermana, ¿tú no te das cuenta de que están dejando a todos rapear? Y mientras más rapean, más tarde se hace. Y mientras más tarde se hace, todos están tomando. Y después nadie te está escuchando. El mensaje que tú estás entregando, nadie lo está escuchando. Y era más chiquitita que yo, pero yo no quería darme cuenta porque era realmente la música me hacía feliz. Como que presentarme en una tocata me hacía muy feliz. Entonces, después ya ella dejó de rapear y me acompañaba a los eventos mapuche. Entonces, los eventos de las ñañas, las lamien, nos tenían sopaipilla, nos tenían mate. Era como que uno realmente se sentía bien en ese espacio. Entonces me tocó pasar por muchas cosas. De hecho, como que me decían, ya Millaray, yo te voy a producir, y productores que son famosos hasta ahora, yo te voy a producir un disco, pero tú tienes que hacer una canción romántica. Sí, y yo era una niñita de 13 años y yo, ¿qué me nacía hacer una canción romántica? O sea, era como para mí como que, no, así como que no me nace, ahora quizás me nace, pero antes no. Entonces como que tenía que cambiar, es que tenía que verme más femenina, es que lo que tú muestras también es lo que la gente como que quiere ver, como que no está solamente lo que la gente escucha, sino que también tú tienes que, y ahí dije yo, bueno, yo voy a tener mi propia identidad, pero ¿cómo? Como yo me quiera ver, como la identidad es lo que uno también refleja a través de uno y también tengo una forma también de mostrarme cuando estoy en el escenario, o sea, soy una persona igual que se muestra distinta cuando rapea, yo tengo una postura digamos más como igual como de repente como con una furia que también se transforma como en rap y todo cuando rapeo, entonces me ha pasado que chicos como de la música le han dicho como trabajar con la Millaray, igual brígido, debe ser brígida. Pero en realidad después cuando me conocen las cosas no es así. Pero sí, me ha pasado mucho y es muy triste porque también me ha tocado tener como esta doble violencia que es también pertenecer a un pueblo, o sea, ser mujer mapuche, ser mujer indígena. Como sucede algo en el territorio, no podemos tener a Millaray. Y hasta el día de hoy me bajan de festivales por lo mismo, como ocurre algo, ¿sabes qué? Millaray no va, ¿por qué? Porque pueden llegar los mapuches, pueden hacer, y se crean escenarios así como súper violentos y súper tristes. ¿Por qué? Porque todavía existe la discriminación, el racismo. Entonces, sí, me he sentido muy violentada, sobre todo por el hecho de ser mujer y ser mujer mapuche. Es muy triste. Nosotros igual trabajamos con la dualidad de que somos, nosotros también nos complementamos como en nuestra cultura y la cosmovisión mapuche. Es como la Zomo y el Wentru que luchan juntos en la resistencia y también en la espiritualidad. Entonces, también tengo esa visión como por mi parte y también tocando el tema de lo que es mi familia o son mis raíces, mucho se habla sobre el pueblo mapuche, se habla del machismo y de muchas cosas. Yo no podría hablar de eso porque en mi familia mi bisabuela crió a mi abuela sola. O sea, nunca se necesitó, nunca hubo una figura paternal en la familia y mi bisabuela crió a mi abuela ella sola. Y durante el abandono, digamos, y el despojo territorial y la pobreza que existía en ese entonces, ella trabajó sus tierras sin haber podido tener el derecho a la educación porque se fue a inscribir ya mayor. Mi abuela en la actualidad tiene 98 años y se fue a inscribir ya siendo mayor. Entonces igual es un orgullo que yo llevo de generación en generación de que somos mujeres empoderadas, somos mujeres que nos hacemos valer por nosotras mismas y también que llevo de familia
día el enorgullecerme más allá de mi cuerpo, porque sí amo mi cuerpo, pero también amo mis rasgos, que también es muy importante hoy en día recalcar, heredados por nuestros ancestros, porque si yo veo mi cara, también veo algo que viene de generación en generación en mi familia. Pero es muy difícil ser rapera, mujer, haber sido una niña que quería iniciar en el rap, seguir siendo una mujer indígena en la industria musical y tener que pararme firme frente a las cosas que permito y no permito, y las cosas que me merezco y las cosas que no me merezco. Entonces también es el cómo yo valoro mi música y lo que yo hago, y también es cómo yo me fortalezco constantemente con sentirme bien con lo que soy y con lo que estoy haciendo, porque es muy difícil dar esta lucha. Súper. Bueno, yo creo que después de esto ya podríamos pasar como a la etapa de música. Quería dejarle una brevísima pregunta que está bien relacionada con lo que ya se ha discutido acá. En general, claro, por las condiciones de la industria, en fin, hay una altísima oferta de artistas, en fin. Cada uno tiene que cultivar un perfil propio, promocionar su música, y al respecto quería preguntar, porque una vez escucha que muchos artistas tienen dificultad, por ejemplo, para vender sus entradas, ¿no? Que en general el público chileno es un poquito remiso a acompañar y pagar por la obra, por lo que hacen los artistas. Entonces, ante eso, si es que existe una respuesta o quizá no la hay, ¿cómo conseguir una audiencia para tu música, para tu proyecto? ¿Es posible hacer eso a partir de las experiencias que han tenido ustedes en sus respectivas carreras? ¿Basta solamente tocar de manera masiva o tocar constantemente en distintos tipos de lugares? ¿O ustedes creen que hay algunas estrategias para superar esta fragmentariedad y esta precariedad un poco en la que está basada la escena nacional? Eso. Bueno, sí, creo yo que es una pregunta muy difícil. Creo que algo que cómo lo hacemos sin perder nuestra esencia de lo que somos o lo que, a dónde queremos llegar, o cómo nos movemos mejor. Creo que también hoy en día las redes sociales son una herramienta. Uno no puede decir que no porque sí, pero también está en uno en el que si eso me hace bien o no me hace bien. En la actualidad yo igual estoy muy desconectada de las redes sociales. Sí, y mi mamá me administra las redes sociales con mi manager Wanda Flores. Entonces mi mamá de repente como que se mete a ver la solicitud y me dice, hija, te habló no sé qué y tal persona, y ahí yo mando audio, y si yo respondo con emoji y cosas así, y de repente ve las cosas mi manager y ella la administra y sube publicaciones y todo, pero claramente yo le digo como lo que quiero transmitir o quiero decirle a las personas. Y me cuesta mucho después de haber como hecho canciones o haber participado en lugares igual importantes de denuncia por los derechos de la infancia mapuche, y haber recibido tantas amenazas como de muerte directa, como yo sé dónde estás, yo sé dónde vives, como de gente que quería hacer tanto daño hacia mi persona y mi familia. Me costó mucho volver a las redes sociales. Siento que aún es muy dañino eso para mí. Ahora hace poco me invitó a un evento, me invitó Shawn Mendes a cantar una canción con él, y la verdad es que yo ya como que ya estaba preparada como a recibir comentarios como de hate y todo, porque realmente yo, o sea, mientras eso como lo reciba yo, no me afecta en nada, porque sé bien cómo es lo que quiero transmitir, quién soy, todo, como que tengo mi postura súper firme frente a eso, y la gente que comenta esas cosas tampoco me conoce, yo tampoco los conozco, entonces como que ya estaba preparada para ese hate, pero no pasó. Entonces me sorprendí por eso, y es muy triste que uno tenga que pasar por eso, como a ser juzgado sin que te conozca alguien, o a ser como eh, una cara visible y que los demás opinen de ti sin conocerte. Uno se expone mucho. Y ahí es cuando uno ve hasta qué punto te quiere exponer. Y tiene todo también que ver que si tú quieres dedicarte a la industria musical, todo es un negocio. Hacer redes sociales, todas esas cosas, todo es un negocio. Todo es mostrarte, todo es visibilizarte. Y son las opciones que uno tiene también a llegar a más públicos. Entonces también está eso, como abandono o abandono como un poco mi esencia, y ya hago lo que me dicen que tengo que hacer,
o sigo como estoy, o entro a esta conversación de que estamos claros de que en Chile es muy difícil que paguen lo que uno está cobrando por ir a escucharte. O sea, también me pasa, y yo lo tengo muy en claro porque mi familia organizaba tocatas a beneficio, tocatas por encuentros femeninos. Mi mamá organizó muchos encuentros femeninos de hip hop cuando no se hacían estos eventos. Entonces a mí también me tocó hacer eventos como para esto de los incendios. Yo también apoyé a una comunidad mapuche, entonces quise organizar algo porque lo sentía como en el corazón, y también como familia organizamos un evento para ayudar a la gente de Valpo, a la gente que vivía en campamentos, que lo perdieron todo. Entonces me tocó también pararme en portería con un bolsito a cobrar entrada, más alimento no perecible, y me decían, pero Millaray, si yo te conozco de chica, ¿cómo me voy a estar como... Yo te apoyo siempre, ¿cómo vas a estar cobrándome la entrada? Es que somos muchos, no podemos pagarte. Y yo, pero es que esto no es para mí, esto es por una causa. Y me decían, es que yo te apoyo desde hace muchos años y no tengo plata, pero voy a ir a comprar algo, pero puedo ayudar comprando algo para tomar. Pero igual es el valor que uno tiene que darse al fin y al cabo, y es el valor que tienen que entender que se está también haciendo por una causa, independientemente de lo que sea. Si es difícil, que bueno, si ahí fue difícil, también es muy difícil vender como entradas. Y es muy triste porque a mí me ha pasado, yo fui a Liverpool, estuve en Londres, y en teatros así igual grandes se vendieron todos los tickets, como que yo quedé sorprendida porque era gente que yo no esperaba que me conociera. Entonces como Liverpool, Suecia, y no, se vendieron todas las entradas, y después llegar y hacer un show, ay, Millaray no está costando vender entradas, es como súper decepcionante a la vez. Pero no creo que sea algo que tengamos solamente nosotros, es algo que igual está desde hace muchos años acá presente, es una discusión que igual es muy grande, pero también tiene que ver, creo yo, en de dónde es nuestro público, de dónde son las personas que nos escuchan. Entonces, es algo muy difícil de poder tratar y de hacer entender también a las personas el valor que tiene acá. Creo que también tiene que ver por eso también de que la industria musical chilena no ha explotado del todo, porque yo he visto industrias musicales, por ejemplo, en Brasil o en otros países que existe mucho la unión en esos territorios. Y se levantan festivales grandes y hay artistas emergentes y se apoya a los artistas emergentes de esos lugares, de esos territorios, y se explota más, y no solamente porque eres familiar de alguien conocido, ya famoso, o subiste como la espuma, o tuviste la oportunidad de invertir en tu música y estás invirtiendo mucho, explotas de un día para otro. Entonces es muy difícil. Creo que también tiene que ver con esta industria musical en la cual estamos hoy en día tratando de subsistir. También como es salir afuera y ver que sí se reconoce tu música, y volver y enterarte como y pasar por estas cosas es difícil. Igual es desanimador, pero hay que darle, hay que darle. Creo que se parte también por casa, y también son discusiones que a fondo hay que tratar, o hay que hacer algo como para que la música sea para todos y gratuita, pero también hay que enseñarle como a la sociedad de que no es malo de repente escuchar a quien quieres escuchar y pagar por eso, porque a las finales tú también estás recibiendo algo, estás recibiendo. Y así nosotros lo llamamos también el Trafquintún, que es una práctica social que a nosotros nos mantiene como entregando y recibiendo, pero no sientes esa culpa que de repente uno siente. Es muy triste sentir esa culpa, pero en mi cultura, en nuestro pueblo mapuche, existe ese intercambio. Entonces, de repente explicarle a las personas de que eso también es un intercambio, porque uno transmite un mensaje, uno transmite emociones, y uno lo deja todo en el escenario. O sea, cuando los artistas se presentan, independientemente de las cosas que uno esté viviendo. Yo ahora estoy pasando por un luto muy triste en mi familia. El mes pasado falleció un tío abuelo,
a fin de mes del mes pasado, y ahora también estamos en el funeral de mi tío, entonces son muchas cosas las que los artistas pasan constantemente. Ahora yo en estos 2 meses me he tenido que despedir de seres queridos, vengo del funeral de mi tío, es muy triste porque los artistas vivimos cosas personales, luchas que uno está dando constantemente, que no necesariamente le dice a las demás personas, pero que también uno sale al escenario y muestra su mejor sonrisa y entrega todo, la garra, el sentimiento, el corazón, pero porque realmente es lo que nos hace felices. Entonces eso igual es muy necesario que entienda la gente que recibe esto. Sí, yo no tengo la respuesta en realidad. Creo que hay una sobreestimulación súper grande vía redes sociales de cómo hacer que alguien se interese por ir a un show. Como que creo que antes era más fácil solo tocar en vivo. y claro, ahora como que siento que hay que hacer un intercambio un poco más grande. No sé realmente, creo que es difícil porque también pienso que es una cosa de interés, de alguna manera. Tenemos ejemplos grandes de personas que llenan estadios. Me decías tú recién de los Movistar, que no sé quién es el artista que llenó 7 Movistar. Y te iba a decir Edo Caroe. Pero bueno, sí. Brutal. La Chucky que se bajó y igual nomás llenó todo. Pero sí, es difícil porque yo creo que es complicado también hacerle entender a la gente que hay un equipo detrás a quien pagarle, a nosotros mismos que hacemos la pega. Entonces, a veces siento que, claro, esas precarizaciones, tanto en todas las artes, igual, no solo hablo de tocata, hablo de obras de teatro, no sé, exposiciones, distintas cosas. Pero creo que, o sea, voy a reducir todo esto, no sé si a la falta de interés, pero yo creo que quien quiere pagar, paga en el fondo. O sea, si uno quiere ir a ver a un show de Shakira a Movistar Arena, paga la entrada para ir a ver a Shakira, ¿no? Nosotros también lo hemos hecho. Entonces, sí, creo que de alguna manera, no sé si tiene que ver con la desinformación. Yo creo que la gente sabe que los artistas tenemos no solo el trabajo de presentarnos en vivo, sino que hay, insisto, equipos detrás, gente que se dedica al audiovisual, equipos de prensa, y esas cosas se pagan, ¿cachai? No, lamentablemente, ese es el trabajo de cada uno, eso está bien. ¿Cómo hacer más atractiva una propuesta? Ahí tenemos un montón para conversar. Pero sí creo que en el fondo, no sé, tampoco quiero entrar como en esa discusión tan de redes que a veces leo como, pero si tú tienes la plata para comprarte un pack de cervezas, ¿cómo no vas a tener la plata para pagar la tocata? No voy a entrar en esa discusión porque me parecería muy hipócrita de mi parte, porque yo me compraría un pack de cervezas y también pagaría la tocata. ¿Por qué no? Ahora me devuelvo caminando nomás, pues, ¿cachai? Pero en el fondo, sí, a veces yo también me he visto un poco superada con esto, sobre todo por cosas de redes también, como esto de generar un contenido para que la gente venga, como que a veces me parece que antes era más sencillo hacer un bonito afiche y subirlo. Porque yo la verdad es que no me considero una generadora de contenido, ¿cachai? Es una cuestión que a veces me pesa y digo, pucha, ¿qué voy a hacer para el lanzamiento de tanto? ¿Cachai? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué me tengo que disfrazar? ¿Qué es lo que tengo? Claro, en el fondo, ¿cuál es este estudio de redes que no estoy haciendo para que la gente asista a esta fiesta? Pero queda todo en la mente. No, pero sí, es una respuesta que yo todavía... Y es una cosa que aparece después, porque pasa que, no sé, pues nosotros partimos tocando y nadie pensaba en monetarizar las cosas, ¿cachai? Esto llegó después, con la venida de otras tocatas, donde sí había cómo pagarte, ¿cachai? Y puta, no sé, yo igual pienso... ¿cómo hacer para que, no en ningún caso para forrarse, pero por último para poder irse para la casa, ¿cachai? Con la guitarra sana y salva, con la batería de manera cómoda en un auto, ¿cachai? Como no son grandes cosas, ¿cachai? Porque si tengo un amigo que me hace, no sé, me hace cámara igual, o por supuesto que le quiero pagar, ¿cachai? No creo que eso esté mal, pero es difícil, siento como que en el fondo la gente se dé cuenta. Yo creo que lo único que he hecho en relación a eso es que
Hay un formato banda donde sí busco en algún tipo de retribución y si no, bueno, toco sola, ¿cachai? Pero eso, creo que con también lo inmediato que son las redes, etcétera, se ha vuelto un poco más cuesta arriba y me cuestiono también de dónde viene eso de tener que hacer atractivo algo que ya lo es por sí mismo, ¿cachai? Eso. Sí, que agote. Me agoté de escuchar. Pero yo igual pienso que hay como una cuestión que planetaria y otra como de tu propio planetita, ¿no? Em, y claro, en el fondo es como, no sé, yo soy de Valparaíso, en Valparaíso está el Consejo de la Cultura, hay un montón de actividades que son gratuitas y la gratuidad mal acostumbra al valor del arte, ¿no? Como al valor de las cosas. Em, es curioso eso, es como, bueno, pero eso está ahí. Cuesta, yo he escuchado muchos amigos, colegas artistas que van a Valpo y dicen qué difícil que es vender entradas en Valparaíso. Me pregunto si es por eso, me pregunto si no es también por una precariedad también ya muy, muy incorporada de la ciudad. Pero yo también soy de la idea de que cuando las personas quieren consumir, consumen y se encalillan y lo pagan en cuota. Entonces ahí es donde yo digo en qué punto yo también me hago responsable de eso. O sea, de conectar con mi gente, de aterrizar también dónde está uno y no querer llenar una sala de 200 personas, pero quizás sí de 50, no sé. Pienso que ahí uno cuando pone bien los pies en la tierra y sabe dónde está, también te puedes liberar de un montón de ansiedades ligadas a las expectativas o a las metas que te pones. Y yo soy más de la mirada de decir, yo sé que yo puedo llenar una determinada cantidad de butacas o ya lo he ido palpando en el tiempo, entonces ahí voy. Y si lleno esa y puedo vender una segunda, bacán, ¿cachai? Pero en el fondo, quitarme también ese peso del querer llenar es una tarea y eso es lo agotador. En el fondo es como sacarse el exitismo de encima, porque el exitismo también es una cosa bien arraigada de lo masculino, siento yo. Entonces, bueno, en ese sentido pienso que la responsabilidad de una, en este caso, es como tratar de conectar con esos que sí te acompañan, los que sí pagan tu entrada, los que sí valoran y no hay que convencerlos ni martillarles la cabeza con información, que ya hay demasiada. Yo soy más de la... he sido muy poco de redes y es algo que en lo que tengo que practicar y entender también desde un lugar humilde, como decir, hay tanta información, bueno, quizás yo a veces publico una vez sobreestimando a mi audiencia, pero a veces ni siquiera eso les llega, entonces quizás necesito un poquito más de insistencia, aliarme con agencias de promoción y también comunicar de una manera que sea lo más alineada a como soy. Yo creo que en ningún caso hay que pensar en la posibilidad de no ser uno en todos los medios. Y bueno, y yo pienso que la responsabilidad es seguir haciendo música, seguir usando ese medio de comunicación tan valioso y tan inmortal también. De poder también a través de eso poder decir lo que uno quiere decir. Y ra. Listo.
Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillas, por la conversación. Creo que tocamos hartos puntos y podríamos hablar horas de esto. Bueno, seguiremos conversando, supongo, en un cafecito después. Pero creo que se abre si, bueno, pues yo creo que podríamos, si podemos, si les parece, escucharles en su oficio ahora. Así que pensábamos que a lo mejor por la técnica podría ser bueno que partiera MC Millaray, abriera los fuegos. ¿Quiere decir alguna cosa? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Es que yo pregunto. ¿Hay alguien que tenga alguna? Aquí hay dos preguntas, ¿ves? Está bueno. Mejor probamos. Voy a llevar el mazo de tarot. Dos preguntas. Fui anotando varias, así que voy a ver cuál hago. Justo habían hablado sobre esto. Bueno, poquito para ahondar en el tema de un poco de la responsabilidad de la identidad que ustedes tres tienen, de tipo un poco como de tal vez las banderas que llevan en su música, en su mensaje. Si se sienten bien con etiquetas o tal vez no tanto, si pudieran tal vez describir estas luchas que ustedes creen que permean un poco en su música, ¿cómo la describirían y cuáles serían? Un poco para las tres. Y para MC Millaray, ¿sientes que el rap te dio un poder o que te ayudó a canalizar ese poder que transmites? Porque, como dijiste, tal vez en la escena la gente te ve como brígida, con ese término que ocupaste. ¿Crees que siempre ha sido parte de ti o también ha ido creciendo tal vez este poder interno a través de la música? Eso, gracias. Ya, bueno, gracias. Creo que sí, creo que son muchas cosas las que nos van enseñando en el camino de cómo vivir los procesos de repente migrar de tu territorio, de repente volver al territorio. Creo que todo este caminar también nos da una fortaleza en el cual nosotros tenemos un autoconocimiento que es muy importante. Yo vengo igual de una familia que igual es súper unida, entonces me tocó como de la nada, de yo decir como, hoy algún día, como el sueño de todo músico, todo rapero, voy a vivir de la música, voy a poder ayudar a mis papás. Y después como a los 13 años me salió un evento así como que me dijeron, Millaray, es que te vamos a pagar. Y yo así como, ya, qué bacán. Y después me dijeron como, tienes que hacer una boleta. Y yo no, como que desconocía todo del tema, porque la única vez que me habían pagado fue que yo fui a un liceo y los chicos del liceo juntaron como un simbólico para darme más un regalito. Entonces ahí cuando yo recibí mi primer pago, yo le compré el primer comedor de nuestro departamento, donde viven mis papás, lucharon como en un comité como 10 años, entonces yo compré el primer comedor de la casa, después le regalé un parlante a mi papá y me compré mis cosas a mí y a mi hermana. Entonces, para mí eso era un logro, así como el decir como, uy, yo realmente estoy haciendo algo que me gusta hacer y estoy recibiendo algo. Siento que sentí como quién era yo. Y creo que este autoconocimiento se va dando y ese poder como se construye en el interior de uno mismo cuando también me tocó como de la nada, como que me tocó viajar para afuera y me fui y después estuve 2 meses y medio en Nueva York, después como que viajé, igual he viajado a hartos países y estando afuera era como, tengo mi día de descanso, vamos al parque. Y fui con mi manager al parque y ella sacó un libro y me dijo, lleva un libro y nos pusimos a leer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que hacemos, miguita? ¿Qué hacemos? Vamos a ir a caminar.
¿Y a qué vienes a los parques tú? No sé, a tomar helado, juego a la pelota con mi hermano, como que mis panoramas eran otros. Entonces como que igual estuve muy triste en un momento y después entendí como no estoy sola si voy a estar conmigo misma. Entonces ahí fui como conociéndome a mí misma, como qué era lo que me gustaba, qué es lo que me nace hacer, como estos tiempos libres que tengo, como no desperdiciarlos, tratar de enfocarme en mí misma, tratar de saber qué es lo que me gusta, quién soy, porque hoy en día es muy triste, muy lamentable. Y yo fui como, el año pasado fui a varios conversatorios en Barcelona, como que fui a varios lugares, municipios que tienen otro nombre ya, y hablaba con muchos jóvenes. Y yo les decía que los mayores índices de suicidio están en la juventud. Y es muy triste, pero ¿por qué? Porque de repente nos sentimos solos, no nos conocemos, no sabemos lo que queremos, y creo que también está mucho en los artistas, como este síndrome del impostor, ¿quién soy? ¿Realmente valgo? ¿Realmente quieren escucharme? Es muy triste como sentirte así en ocasiones, y creo que este poder también como que se fue construyendo, acorde iba pasando el tiempo, con muchas tristezas, con muchas decepciones, con entender finalmente que no estoy sola si estoy conmigo misma, con que realmente estoy luchando porque todo tiene una unión. Y yo tengo una letra que me gusta mucho, que es que nosotros somos como el río, con esa interseccionalidad, que nuestra corriente agarra intensidad, nos dividimos esperando a que ninguno se seque en el camino y poder luchar, esperando mientras avanzamos, río con río nos podamos complementar, agarrando tanta fuerza que lleguemos a ser mar. Y aunque no siempre estemos reunidos, cuando más lo necesites siempre podrás contar conmigo, que somos un tejido, ni perdón ni olvido, ese es el rumbo, que todas las luchas tienen un solo sentido, y si se escapa un punto debemos rescatar el telar todos unidos, vamos perfeccionando este tejido, construiremos algo hermoso, solo te pido que luchemos juntos y que busquemos juntos un mejor mañana, que la solidaridad sea real entre hermanos y hermanas. Creo que para finalizar, por mi parte eso. Yo creo que hace un tiempo pensaba igual que en términos más fijos, las canciones de Flores de Alegría no eran canciones contestatarias, ¿cachai? O en general, como las canciones de indie. Pero en algún momento llegué a la conclusión de que no hay nada más identitario que las cosas que uno escribe. Entonces, de repente buscar conceptos o compararse con otros en relación a cómo uno escribe o sobre lo que uno escribe es un poco en vano, es un viaje un poco que no tiene mucho sentido. Creo que no hay nada más personal y que te identifique que lo que uno hace con su música, lo que uno hace con su obra. Si bien puede ser que yo no tenga, o en general, no sé, uno no tenga una bandera todo el tiempo, creo que uno lleva la bandera de sí mismo a todas partes. Nada de lo que uno crea lo va a crear un otro, es una cosa única. En ese sentido, y bajo esa reflexión, me ha ayudado mucho a escuchar cualquier tipo de música sin sentirme burda o tonta o no sé, o menospreciada por mí misma y por ende por los otros, ¿cachai? En ese sentido creo que las canciones hablan por sí solas y creo que es con lo que me quedo, y es un ejercicio que siento que hay que retomar de vez en cuando cuando uno escucha otras cosas y se pone como punto de comparación. Creo que hay que siempre volver a ese lugar de no sé, no compararse, no comparar. Hay muchas luchas que son internas en el fondo y que sí se ven externalizadas a través de una obra, pero creo que cada uno tiene lo suyo y lo hace bajo una premisa muy personal. Respecto a las etiquetas, me cargan. Y yo creo que la etiqueta responde a facilitarle a otros ponerte en un lugar. No tiene otro sentido más que
o la disquera o el Spotify o no sé qué, sepan dónde ponerte como si fueras un libro en una biblioteca en el fondo. En el fondo, el uso es facilitarle al oyente llegar, una cosa así. Y bueno, yo creo que identitariamente me siento media incatalogable, entonces por lo mismo me cuesta mucho amigarme con la etiqueta, porque identitariamente me siento fluyendo en una diversidad de estilos, entonces quizás mi etiqueta es como ecléctica, pero que no es tan atractivo decirlo, siento como que... sí, siento que me siento parte de una diversidad de estilos y al final el mismo medio te obliga a tú definirte porque siempre que te presentan van a decir representa Huachulén, ¿cachai? Lo que no me gusta de la etiqueta también es que te puede limitar. Después, si tú hiciste, te enmarcaste en algo, ¿cómo voy a hacer una canción romántica si es que todo el tiempo he sido parte, por ejemplo, no sé, de algo antirromántico? Pero al final también lo que eso me dice a mí, que es que la etiqueta habla un poco como no quiero que me etiqueten nunca, en el fondo. Ese es mi sentimiento. Es como, eh, pero eso va a venir, porque las personas vamos definiendo, vas describiendo, vas entendiéndola en un lugar. Pero yo como yo, que era como tu pregunta, no me gusta definirme ni cerrarme. Soy más de espíritu libre en ese sentido. Y también me pasa que siento que la etiqueta es como más hacia lo discursivo que hacia la acción. Y también creo que me fascina mucho más poder hacer cosas y que eso sea y no al revés, ¿cachai? Eso. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Mi pregunta va para Pamela. En específico, a mí me gusta mucho la canción Un Día. Y alguna vez leí que estaba inspirada sobre Víctor Jara y Joan Jara. No sé si es verdad, pero yo escuchándola pienso que también se inspira un poco en las relaciones que generan los detenidos desaparecidos en una relación amorosa, como las parejas de los detenidos desaparecidos. Entonces quería preguntar como qué o sea, ¿es verdad que está inspirada en ellos? ¿Y qué lleva a escribir esta canción desde esta perspectiva? Que yo creo que de lo que está escrito en canciones sobre la dictadura no siempre se toca este punto como que yo lo creo muy crucial siendo historiadora, sobre las relaciones amorosas que rompen la dictadura y las rompen porque no se saben dónde están o si se saben es porque los mataron de una forma muy cruel. Entonces, como, ¿qué es lo que más inspira esta canción que por lo demás yo encuentro que es muy buena y muy como cruda a la vez? Eso. Muchas gracias. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo creo que de las canciones de Flores de Alegría debe ser de las más como cuando uno hace un tema y dice, de esto se trata esta canción. Sí, la escribí hace mucho tiempo, pero no podría como acordarme muy bien de dónde vino, pero sí, he pensado en eso, en las historias de amor. Quizá, claro, Víctor y Joan me parece que es muy específico, pero sí tiene que ver con esa parte tan dolorosa claro, de que todo ese desenlace sea así. En ese tiempo me acuerdo que estaba leyendo un libro que claro, hablaba sobre una pareja específicamente, ¿cachai? Que debe ser algo que ocurrió a todo el mundo, ¿cachai? Todos son hijos y parejas de alguien, ¿cachai? Pero sí,
Quizá, claro, es una canción que no habla como de nombres de personas, pero sí recuerdo haberla escrito pensando mucho en eso, en algo muy doloroso que había estado leyendo las semanas previas, pero sí, es verdad. Y no sé, en general a mí no me cuesta mucho inspirarme. Creo que en el fondo lo que saco caleta a flote de esa canción es que sí creo que se trata de algo más puntual que algo más volátil, ¿cachai? Y que en ese sentido mi forma de escribir las canciones responde un poco a eso. No sé por qué cuando pienso me voy a sentar a escribir de algo, lo hago puntualmente de algo, como que no se me sale del encuadernado. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, lo es. Hacemos la cosa técnica. Ya. Para mis tierras ancestrales, mi ser mapuche. La tristeza abre por dentro en sus ojos el llorar. Abrir mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo al mapuche voy a representar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. En mi tierra ancestral ya se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Hay tierra recuperada pero son nuestro hogar. Y seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. Y seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. No, trompe, que son mi tierra mapuche. Kiñepo, en Singuera llegó Mari Pichi, que echa flor de oro soy yo. Con mi loco voy creando palabras de mi yuca, entregando ya en libertad, palabra creada durante la conquista. Que nuestro pueblo nunca existirá. ¿Por qué? Porque nosotros éramos libres, nuestro pueblo era libres. Y de mi loco nació con mi buena. Creció para la ñaña, creció para la mía. ¿Me entiende lo que quiero entregar? Para que usted me entienda, para que usted me comprenda. Que no solo llegar y ponerse una prenda, porque todo tiene su significado. Porque durante años hemos perdurado y seguimos aquí levantados, dando la lucha el día a día. Dando la lucha el día a día. Es que yo soy como Cuyán que de noche puede divisar y representa a mí la mía y que día a día se la luchará. Y como Johnny Gwen, eso se va a dedicar. Que con mi padrón tuyo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo, el mapuche ya nación. Esto nace en mi piuque, esto nace en el corazón. Hay niños sufriendo y la demencia no quiere parar. Y diciendo mentiras, no piensen engañar. Hablando de cuidar al pueblo, por la espalda apuñalar. Pero nosotras, seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. Ser mapuche corre por mi sangre y yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Ellos roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Llevan 500 años y no descansaremos noche. Ni mapuche ni volmi yauke. Amo la verdad en huachan en kawain ta imunienda. Puwen kawain en tu que kuleito fanya ganyena. Que chupa la cachimam tomula y la miel de cuenta muera. Hincheta ni mapuche ni volmi yauke. Amo la verdad en huachan en kawain ta imunienda. Puwen kawain en tu que kuleito fanya ganyena. Que chupa la cachimam tomula y la miel de cuenta muera. Y con ni buena, y con ni buena, y con ni buena y resistencia de nuestros ancestros. Nuestras ancestras, y con mi buena y resistencia, y voy con mi buena y resistencia, ya, mi ancestras, si voy con mi buena y resistencia, ya, por mi abuelo, por mi abuela, con mi buena y resistencia, ya, voy con mi buena y resistencia, con mi buena y resistencia, por mi abuelo, por mi abuela. Gracias.
Solo un año pasó y lo que incendió fue una vida entera. Del otoño al invierno todo se extinguió y ahora es primavera. Volaron las plumas en la habitación. Con ellas se ha reunido en otro lugar y en otra estación. Consternó la noticia, volaron más cosas de esas que no vuelan. Y aunque era esperable, se murió la flor, pero espinas quedan. Perforan y pinchan lo que sí quedó. El próximo año las pondré de manto de mi plantación. La experiencia me dio un secreto para que no siga repitiendo patrones de antes. La experiencia me dio un secreto para que no siga repitiendo, 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 repitiendo. Repitiendo. Ahora que es primavera, la humedad que siento, muchos se quisieran, eran. De nada me arrepiento y aunque salga el viento, ya nada me vuela. Me hundo en la bruma, bailo con el sol. Hicimos microclima, pasamos agosto con nuestro calor. Calor, calor. La experiencia me dio un secreto para que no siga repitiendo patrones de antes. La experiencia me dio un secreto para que no siga repitiendo patrones de antes. La experiencia me dio un secreto para que no siga repitiendo patrones de antes. La experiencia me dio un secreto para que no siga repitiendo, 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 repitiendo. Siga repitiendo. Siga. Muchas gracias. Muy distraída, me levanté a trabajar, me amarré bien mi delantal de cocina. Estaba hirviendo la olla, el mango de la sartén y me tomé una aspirina. Hay algo que no podré olvidar, seguro por el resto del día. Puse la tabla de picar sobre el fuego y dije ahí: cuidado, chiquilla, ¿es que acaso no sabes que se puede quemar el plástico? ¿Es que acaso no sabes que se puede quemar el plástico? ¿Es que acaso no sabes que se puede quemar el plástico? No. ¿Es que acaso no sabes nada sobre cómo sobrevivir en la luna?
se te cuece la mente cuando te dice adiós y otra vez sertralina. No se te ocurre una idea mejor que revisar esas cosas íntimas. Vas a tener que buscar la mejor manera de devolverte la risa. De devolverte la risa y cuidarte, Cecilia. Y porque la juventud no dura tanto como crees tú. ¿Pues que acaso es algo de lo que comes con esa luz? ¿Pues que acaso le extrañas y eso ahí te pone rara? Y yo te entiendo, amiga, pero no. Cuidado, perrita, ay, porque cuando la culpa te pille picando fruta la vas a pagar con un corte en la mano que te va a costar cicatrizar. ¿Es que acaso no quieres prender las luces de tu hogar? ¿Es que acaso no quieres prender las luces de tu hogar?